Entonces, el tema de hoy es la programación orientada a objetos. Cuando hacemos programación, encontramos que existen paradigmas de programación. Por paradigmas nos referimos a, podríamos decir, a formas, a estilos de programación. Pero no son estilos como estilos individuales de que un programador lo haga de una o de otra forma, sino que más bien son estilos documentados, formas que han demostrado tener efectividad, formas que tienen ventajas sobre otras. Como todo, algunas tienen ventajas y desventajas. En todo caso, la gente adopta unas u otras según le conviene, según le parece mejor, según le encuentra más ventajas que desventajas. Entonces, los grandes grupos en lo que se dividen los diferentes paradigmas de programación existentes son imperativa y declarativa. Programación imperativa, programación declarativa. La programación imperativa es aquella en la que el programador especifica exactamente, paso a paso, lo que se tiene que hacer para resolver el problema, para realizar la tarea que el programa tiene que resolver. En cambio, en la programación declarativa, lo que se hace es justamente declarar cuál es el resultado que uno quiere obtener. Vamos a ver algunos ejemplos de esto posteriormente. Por ejemplo, dentro del paradigma de programación imperativa, tenemos la programación estructurada, la programación procedimental y la programación orientada a objetos. La programación estructurada la hemos estado haciendo cuando especificamos cada orden una a una, desde un principio hasta un final. Hacemos uso de las estructuras que hemos utilizado, secuencial, condicional, iterativa, pero en cambio en la programación procedimental lo que se hace es dividir el problema, la tarea que vamos a resolver, en varios módulos, a los cuales llamamos procedimientos. Subdividimos el problema y resolvemos cada pequeña parte independientemente de las otras. Luego juntamos todo eso y entonces tenemos el programa completo. La programación orientada a objetos es lo que vamos a ver ahora, entonces no lo explico acá. En la programación declarativa habíamos dicho que principalmente nos enfocamos en tratar de especificar cuál es el resultado que queremos. Y en este caso hay dos ramas, lo que se llama programación funcional y programación lógica. En la programación funcional se utilizan muchas funciones, principalmente matemáticas, de alto y de bajo nivel, para definir cómo se va a resolver un problema. Y en la programación lógica, correspondientemente, se utilizan funciones lógicas. De la misma manera, a través de estas funciones lógicas, que pueden ser de alto, de bajo nivel, es decir, que resuelvan tareas más pequeñas, más grandes, a través de esas funciones se trata de resolver también el problema. En la parte de programación declarativa se tiene un ejemplo bien claro en el lenguaje SQL con el cual programamos bases de datos. Y vamos a hacer algún ejemplo posteriormente, solamente para ilustrar cómo es una programación declarativa. Pero nuestro punto importante es la programación orientada a objetos. Es el punto que nos importa en este momento. En la programación orientada a objetos, solemos tomar los objetos de la vida real, los objetos, los eventos, y sacar un modelo. Así como en la imagen vemos una nube, que es un objeto de la vida real, es un ente de la vida real, que tiene cierta complejidad, pero nosotros podemos hacer un modelo. Y un modelo básicamente lo entendemos como una representación simplificada de la realidad. La nube, como todo lo de la realidad, es algo complejo, y nosotros para estudiarla, para reproducirla, para hacer algo con aquello, entonces podemos establecer un modelo. Simplificamos ese ente de la vida real a aquellos atributos que nos pudieran interesar. Veamos más ejemplos. Un auto, otro ente de la vida real, y que nosotros podemos simplificarlo con un modelo.
con un modelo en el cual lo clasificamos, lo identificamos o lo describimos a través de atributos como que también podríamos llamar características, que en este caso, por ejemplo, podrían ser la marca del vehículo, el modelo, el color, y pueden haber muchos más, ¿verdad? Puede haber el tipo de caja que tenga, automática, mecánica, podría ser la cilindrada, pero siempre agarramos los atributos que nos interesan en determinado momento. Pero no solo los atributos, también describimos ese ente a través de las funciones que puede realizar o los métodos. Ya en la terminología de la programación orientada a objetos los llamamos métodos. Son las funciones pero que puede desarrollar el ente que estamos modelando. Para un auto puede ser que nos interese solamente estos tres: que encienda, que acelere y que pare. Puede tener muchos más, pero siempre agarramos solamente en lo que nos interesa para un caso particular. Pongámonos el ejemplo de que estuviéramos nosotros desarrollando un juego. Un juego que se reproduce sobre un escenario en el cual hay calles, avenidas, casas, autos, y por ahí como un adorno, como un personaje secundario, tenemos un perro que está paseando. Si tenemos que programar un juego de ese tipo, entonces seguramente vamos a tener que modelar todo: la calle, las casas, los autos, y ese pequeño perro que nosotros vamos a ver que está circulando por ahí, que es nada más un adorno, que es algo muy secundario. Entonces también tendremos que hacer el modelo de ese perro y vamos a identificar qué queremos que haga, porque un perro, como un ser vivo, es altamente complejo. Entonces no podemos reproducir todo, ni la mitad, ni una fracción. Tal vez para ese caso específico en el cual nos interesa que haya un perrito o varios perritos circulando por la calle, entonces podría interesarnos tal vez solamente el color y el tamaño, de manera que tendremos por ahí un perro café circulando, otro perro negro por allí, otro perro blanco tal vez un perro va a ser muy pequeño, va a haber otro que en algunos otros escenarios aparezca, pero que sea un perro de tamaño mediano. Y también tendríamos que ver qué métodos van a tener. En esa idea que estamos planteando de que sea un pequeño personaje decorativo que está circulando por las calles mientras la acción de nuestro juego se traduce en otro plano, el plano principal, pero como elemento decorativo, tal vez solamente nos interesa que camine, que esté caminando por ahí algunos momentos. Tal vez el perro va a estar corriendo o que haya un perro ahí echado durmiendo. Como es un personaje tan secundario, tan decorativo, tal vez con eso es suficiente para nosotros, porque un perro también puede comer, puede ladrar, pero estamos haciendo una simplificación de acuerdo a lo que queremos. Y en nuestro juego, en este supuesto juego que nos estamos planteando, el perro no es un personaje principal, no nos interesa que haga muchas cosas, simplemente que camine por ahí, o que corra, o que esté echado ahí durmiendo en algún lado. Entonces lo que queremos decir es que cuando agarramos un modelo, ponemos los atributos y los métodos, o sea, las funciones, lo que puede realizar, de acuerdo a lo que nos interesa en ese momento, para ese programa. Veamos el caso de un estudiante. Supongamos que estamos modelando a una persona que se va a matricular en la universidad, va a ingresar a la universidad. Entonces tenemos que pensar qué cosa nos interesa registrar de ese estudiante. Si va a ingresar a la universidad, seguramente nos interesa, por supuesto, el nombre, vale decir, nombres y apellidos, el nombre completo, el documento de identificación que tenga. Tal vez va a ser su pasaporte, tal vez va a ser su cédula de identidad o alguna otra identificación si es que existe, la dirección, donde vive, el teléfono a través del cual se le pueda comunicar. Tal vez nos interesa la fecha de nacimiento y seguramente muchos otros datos más. En alguna universidad, en la nuestra por ejemplo, tenemos muchísima información, mucha información, porque se le pide incluso información social, información económica, información de los estudios que ha realizado, es decir, en qué colegio, cómo ha egresado. Eso entonces depende
del programa que se va a desarrollar. Así que estos atributos puede ser una lista muy grande o puede ser una lista muy pequeña. El mismo estudiante, para su inscripción posiblemente a un estudiante, a un instituto, quiero decir, va a tener interés en cuanto a otros atributos. Tal vez sí el nombre, tal vez la identificación, dirección y teléfono, y tal vez otros no. Pero para otro programa de otro cometido, de otro propósito, puede ser que necesite registrar muchos más atributos. Si se trata de la inscripción a la universidad, posiblemente solamente interesen dos métodos, u operaciones o funciones. Que el estudiante se puede matricular o que puede suspender su matrícula por un tiempo determinado. En cambio, si el programa que se estuviera desarrollando fuera ya no para la universidad, sino más bien ya a partir de su ingreso a una carrera específica, entonces ya los métodos van a cambiar, porque ya está matriculado en la universidad, pero ya se inscribe a una carrera. Entonces tendrá otro método que es de inscripción, tendrán otros métodos que ya es el registro que están relacionados a que dé sus exámenes, a que asista a laboratorios, a que hay un montón de otras cosas, de otros métodos, de otras funciones que desarrolla ya en una carrera dentro de la universidad. Entonces, tanto atributos como métodos varían de acuerdo al programa que se esté desarrollando. Son diferentes los atributos y los métodos para que el estudiante ingrese a la universidad que los atributos y métodos que para un estudiante que se esté inscribiendo ya en una carrera dentro de la universidad o que se esté inscribiendo a algún otro instituto de educación superior. Lo siguiente es, dentro de la programación orientada a objetos, se tienen los conceptos de clases y objetos. Son muy relacionados. La relación que existe está en que las clases vienen a ser como los planos a partir de los cuales se construyen los objetos. Vamos a ver, supongamos acá tenemos el plano de una bicicleta y está detallando todas las partes que tiene. Por supuesto, un plano va a ser muchísimo más complicado de lo que aquí se muestra, porque no solamente va a haber ese desglose, el verlo gráficamente, sino que tendrá sus medidas, tendrá que decir de qué material están construidos. Pero en un plano, en las especificaciones, se detalla cómo se construye una bicicleta. Para eso sirve el plano, para indicarnos cómo debe construirse ya la bicicleta. Porque después del plano, entonces, ya se puede construir el objeto. El plano para la programación orientada a objetos se llama clase. Y ya la bicicleta ya es el objeto. O sea que los objetos en la programación orientada a objetos se construyen a partir de especificaciones que conocemos como clases. Las clases son como los planos de construcción de los objetos. Otro ejemplo, acá tenemos un diagrama de un circuito. Tenemos un diagrama y a partir de ese diagrama entonces se construirá la placa. Entonces esta sería la clase, es decir, las especificaciones, y este ya sería el objeto que realmente nosotros utilizamos. Porque cuando este es el circuito de un ratón, entonces nosotros el circuito así como circuito no nos interesa ya el ratón construido, en este caso la placa ya del ratón. Lo propio acá, la clase nos dice cómo construir, pero no nos sirve más que para eso. Cuando queremos ya utilizar la bicicleta, tenemos que tener el objeto bicicleta. La clase solamente es para definir cómo se construye el objeto, que ese es el que realmente utilizamos. Otra vez aquí tenemos una clase y aquí tenemos un objeto. Pero también se pueden construir más objetos. A partir de una clase podemos construir muchos objetos, que es muy apropiado porque, por ejemplo, nosotros definimos la clase de un estudiante y utilizamos esa clase para luego ir registrando a todos los estudiantes. Y si somos 50.000 estudiantes en la universidad, cada uno de esos estudiantes es un objeto que ha sido construido a partir de una clase. Esa clase en la que nosotros habíamos definido que va a tener como atributos nombre, cédula de identidad, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y otros que hubiéramos visto. Y que puede matricularse y que puede suspender su matriculación. Con esa clase nosotros habríamos construido a los objetos, que son todo el resto de los estudiantes.
Así es como trabaja la programación orientada a objetos, con clases y objetos. Ahora, la estructura ya de una clase está conformada por el nombre de la clase, los atributos que tiene o características y los métodos, las operaciones, las funciones que realiza. Todo eso, esas tres partes, nombre de la clase, los atributos que tiene y los métodos, es lo que se llama la estructura de la clase. Entonces, cuando nosotros tenemos que representar una clase, representarla gráficamente, le ponemos en un rectángulo superior el nombre de la clase, luego los atributos y finalmente los métodos. Bien, hasta ahí esta parte introductoria a lo que es la programación orientada a objetos.